Saludos amigos y amigas, un nuevo día con vosotros. Cuando nosotros oímos la palabra tentación, pues rápidamente la relacionamos con lo malo, con el sufrimiento, con el pecado, con el infierno, con Satanás. Pero probablemente nunca se pasaría por nuestra cabeza de que aun del viento maligno de la tentación, Dios podría beneficiar y bendecir nuestras vidas. El antiguo reformador Martín Lutero dijo una vez que hay tres cosas que forman al cristiano: la oración, la meditación y la tentación. Pero ¿por qué llegó Martín Lutero a creer esto? Que aun Dios, a pesar de que él no está relacionado con la tentación, a pesar de que él no las envía, ¿por qué llegó Martín Lutero a confesar estas cosas? Amigo, Dios puede usar para bien de nuestras vidas el viento de la tentación, porque ese viento puede reducir la hinchazón producida por el orgullo en nuestras propias vidas. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. El aguijón en la carne tenía por objeto punzar la ampolla de la vanidad. Y amigo, recuerda que la tentación que nos humilla es preferible al deber que nos enorgullece. Repito, la tentación que nos humilla es preferible al deber que nos enorgullece. Dios a veces dejará caer al cristiano por un corto de tiempo en las manos del diablo. ¿Para qué? Para que se cure de su soberbia. La Biblia dice que en las horas previas, ¿verdad?, al arresto y crucifixión de Jesús, él le dijo a sus discípulos que todos se iban a escandalizar de él, que lo iban a abandonar. Y uno de ellos, llamado Pedro, dijo: Maestro, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo nunca me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y amigos, efectivamente así fue. Una vez, 2 veces, 3 veces, Pedro llegó a negar que conocía a Jesús. Dice el Evangelio, bajo juramento y aún maldiciendo. ¿Sabes qué? Esa negación triple de Pedro le costó muchas lágrimas. Dice que él, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero ese sufrimiento de Pedro, esa caída de Pedro, volvió a Pedro más humilde. ¿Cómo sabemos que Pedro se volvió más humilde? El Evangelio de Juan, capítulo 21, dice que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos en el mar de Galilea. Él hace un milagro con la pesca que estaban haciendo, él desayuna con ellos y una vez que termina, se dirige a uno de los 7, el que se llamaba Pedro. Y le dice: Pedro, ¿tú me amas más que todos estos? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero fíjate que Pedro no dice: yo sí te amo más que todos estos. En otro tiempo, unos días atrás, él había dicho: yo no te voy a negar aunque todos te nieguen. Pero ahora, amigo, no se atreve a decir: yo te amo más que todos estos. Su caída, ¿verdad?, quebrantó la cerviz del orgullo de Pedro. Dios puede usar el viento de la tentación porque éste lleva a los hijos de Dios a orar más. Cuanto más furiosamente tienta Satanás, tanto más fervientemente oran los hijos y las hijas de Dios. Recuerda que al apóstol Pablo se le envió un mensajero de Satanás para abofetearle. ¿Y qué dijo Pablo? 2 Corintios capítulo 12 versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo dice: he orado una, he orado 2, he orado 3, no he dejado de orar. Amigo, aquello que nos hace orar más obra para bien de nuestras vidas, porque todos sabemos que orar es una bendición para nuestras vidas. Dios puede usar el viento de la tentación al capacitarnos a quienes somos tentados para que luego nosotros podamos consolar a los que están en tribulación. Dicho de otra forma, para que un cristiano pueda decir algo, transmitir algo a otra persona que está cansada, que está atribulada, que está deprimida, primero ese cristiano
debe de ser abofeteado por Satanás. San Pablo conocía las tentaciones por experiencia. Dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 12. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Amigo, hablando en términos campestres, quien está andando por el campo o quien va cabalgando por un lugar donde hay barro, donde hay arenas movedizas, esa persona es la más adecuada para guiar a otros por ese camino peligroso. Nadie puede descubrir mejor las estratagemas y los planes de Satanás que quienes han pasado mucho tiempo en la escuela de la esgrima de la tentación. Probablemente, ¿verdad? A estas alturas del vídeo alguien estará pensando, bueno, pues la tentación no es tan mala como yo pensaba. Amigo, la tentación es mucho más mala de lo que tú piensas. Ahora, hay que recordar que existe una gran diferencia entre correr hacia la tentación y caer en la tentación. Correr a la tentación corre el que ama el pecado, el que se deleita en el pecado, el que se rebolica en el pecado y no tiene respeto a Dios ninguno. Ahora, caerle en la tentación, amigos, es diferente. Caer en la tentación es el pobre infeliz que es creyente, pero su debilidad en un momento puntual, como el apóstol Pedro, lo llega a hacer lo que no debe de hacer. Pero esa persona se arrepiente con lágrimas y Dios, que es un Dios de misericordia y perdón, lo perdona y lo levanta. Correr a la tentación, amigo, es diferente a caer en la tentación. Y lo que nos bendice no es correr a la tentación, es en todo caso caer en la tentación. La persona, ¿verdad?, que cae en un río, pues es objeto de ¿qué? De ayuda y compasión. Pero quien se arroja a un río voluntariamente es culpable de su propia muerte. Es una locura, ¿verdad? Es una locura correr hacia una cueva donde hay un león hambriento. Amigo, es una locura correr hacia la tentación. El que corre a una tentación es como el rey Saúl, que se dejó caer sobre su propia espada y allí dice la Biblia, él murió. Por todo lo que he dicho, ¿verdad? En este vídeo vemos cómo Dios frustra a Satanás haciendo que sus tentaciones se vuelvan en bien para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice, Hechos capítulo 27 versículo 4, en su viaje a Roma, en el barco donde iba, dice que encontró un viento contrario. Así también, ¿verdad? El viento de la tentación es contrario al viento del Espíritu. Pero Dios utiliza estos vientos cruzados. Dios usa esos vientos cruzados ¿para qué? Para empujar a sus hijos, para empujar a sus hijas a llegar al reino de los cielos. Amigo, voy terminando. Recuerda, en un hogar el niño enfermo y herido es el más cuidado, ¿verdad? Sus padres, su madre, en ese momento en que está el niño enfermo, tiene un cuidado especial para él. Recuerda que cuando un hijo de Dios está postrado por las heridas de la tentación, Cristo está orando a la diestra del Padre y Dios el Padre va a tener piedad de esa persona. Cuando Satanás hace que un alma tenga fiebre, Dios acude con la medicina, Dios acude con el tónico. Y todo esto, ¿verdad?, llevó a Lutero a decir que las tentaciones son abrazos de Cristo, porque es entonces cuando más dulcemente se manifiesta Él al alma. Amigos, si te ha gustado el vídeo, puedes darle a me gusta. Si quieres recibir nuevos vídeos de este canal, puedes darle a la campanita. Darle a la campanita solo quiere decir que en el mismo instante en que yo cuelgue el vídeo, pues tú lo vas a recibir casi simultáneamente. Sin más, me despido de ti. Deseo que Dios te bendiga grandemente, a ti y a toda tu casa. Que Dios te guarde y si Dios lo permite, estaremos compartiendo de nuevo la palabra de Dios. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.